Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Soy Dave y hoy, tal como podéis ver en esta encuesta, toca romper el dólar CAT. Así es, habéis votado pues hasta este momento 254 personas y habéis dado pues una mayoría súper absoluta al dólar CAT en H4, que es del mercado de divisas, el Forex, que tiene un 59% pues de porcentaje de votos. Así que vamos a ir por el dólar CAT. Y bien, aprovecho pues para saludar a Mariano, a Egar, a Correa, a Aarón, a Jorge Hernández, a Yuner, a Fran, a Juan, a Richard y todos los que vayáis pues entrando en este directo. Así que vamos ya a lo que es la plataforma. Ya sabéis que yo utilizo el Forex Tester 4, que es una plataforma de simulación. El sábado el mercado de divisas está cerrado, al igual que muchos mercados, no todos. Por ejemplo, las criptomonedas en fin de semana siguen funcionando. Entonces, las divisas hoy están cerradas y lo que vamos a hacer es una simulación. Tenemos una cuenta de 10.000, veis aquí el balance, aquí también pone 10.000. Saludos a los que vais entrando, a Emilio, Eddie, Vicente. Y bien, con esta cuenta de 10.000 vamos a empezar. Entonces, he puesto pues inicio de año 2017, bueno, esto es final del 16, entonces para empezar en el año 2017. Pero lo que hago pues es avanzar data, yo voy tirando data y en algún momento pues paramos. Saludos a Xavier también. Vale, mira, paramos aquí mismo y nos ponemos a operar en este punto. Vamos a hacer un experimento. Muchos de los alumnos Pro, Elite y VIP están trabajando, bueno, algunos están trabajando a entrar a todas las trampas. Entonces, pero con una variación, que es, le meto en todas direcciones a cualquier trampa, pero cuando es a favor de tendencia y todo está muy claro, pues busco un objetivo más lejano y si no, más cercano. Entonces yo a eso he visto que hay una dificultad, que si buscamos media trampa, se complica un poco en trampas pequeñas. Entonces si son muy pequeñas las tomo normales, aunque estén en contratendencia, a cuerpo, a ser posible. Si ya son de un tamaño medio grande, pues sí que busco media trampa. Entonces esto está muy alcista. Partíamos pues de... A nivel macro no es que venga una cosa muy clara, haría un rango muy grande, pero bueno, ya después aquí está rompiendo este alto y por lo tanto desde este punto está marcando una tendencia clarísimamente alcista. Saludos a Rafa, Josué, Manuel, Nacho, saludos los que vais entrando. Entonces, para todo aquel que entre tarde o se tenga que ir, ya sabéis que el directo después quedará colgado en el canal, así que lo podréis ver en diferido. Vale, pues mira, justo nos acaba de dar una primera entrada. Normalmente cuando coge esta velocidad cuesta que de entrada, pero mira, ahí ha dado una. Entonces, esto es una trampa. Tenemos aquí un nivel, que es un pivot menor, que hace una microestructura. Hay este nivel que queda despejado por las dos velas anteriores y posteriores. Y en lugar de rebotar justo en el soporte, el soporte significa que es un nivel en un bajo, si estuviera en un alto es una resistencia, pero aquí es un soporte, pues en lugar de rebotar justo hace trampa. ¿Y qué hacemos? Pues coger el Fibonacci tal como lo tenemos optimizado, que nos marca niveles, el 5 y el 50, y ahí esperar el giro. Entonces cumple entre el 5 y el 50, por lo tanto vamos a poner una compra. Cálculo del riesgo, le pongo un 2%, esto es una simulación. Entonces el take profit en los cuerpos, siempre que sea posible es donde voy. Ya si después me queda el stop demasiado cerca o alguna cosa, puedo ir a extremo o a otros puntos. Entonces por aquí sería el stop loss. Compro y vamos viendo lo que sucede. Vale, ha ido directo, bueno, directo, bastante directo, ha hecho un 1, 2
y ha ido a lo que son los cuerpos. Entonces hemos pasado de 10.000 a 10.082. Y ahí ya se empieza a dibujar el gráfico. Me falta tener el Epic Pen, perdonar que es una cosa que siempre muchos días se me olvida, que es pues para poder trazar dibujos en pantalla. Vale, ya lo tengo. Y bien, estamos claramente alcistas, pero ya os he dicho, si salen entradas en otra dirección, pues las vamos a tomar. Aquí no hay niveles para entrar. Aquí hay una trampa clarísima bajista para tomar. Entonces, hacemos lo mismo, cojo el Fibonacci y la medimos. Como podéis ver, ya está medida. Y bien, está entre el 5 y el 50. Tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. No llega a quemarse. Quemarse sería que ya estuvieran en 33. Está todo correcto. Y lo que hacemos pues es entrar a mercado. Una venta. Y también vamos a mirar cuerpos. Son 177. Calculadora 177. Buscamos el doble, que son 354. Entonces a 354 stop loss. Claro, está muy cerca este stop loss, entonces no me deja trabajar muy a gusto. El tema cuál es, que tendríamos que ir ya alejándolo, y al estar a contratendencia, en este caso que estamos haciendo una variación sugerida pues por muchos de los alumnos, y esta variación es pues en trampas que hay así pues poquita distancia porque estamos a contratendencia. Ya como debería alejar el TP y ponerlo pues por esta zona mínimo, entonces a contratendencia eso no me interesa, y en este caso pues estas las quito. O sea, las variaciones que hay son las siguientes. A ver, en el que Germán sugiere de que opere el máximo número de divisas a la vez, evitando correlaciones. Sí, o sea, el Forex Tester 4 permite pues tener aquí pues varias gráficas a la vez, o a pantalla dividida, o ir pasando por pestañitas y ir operando todos a la vez, y cuando pasa una vela, pasan todos a la vez, así que está perfecto. Aprovecho para recordaros pues que en la web, en códigotrading.com/forextester4, tenéis el programa Forex Tester por debajo del precio oficial, que es pues una promoción especial for códigotrading.com, y aquí pues lo podéis encontrar a muy buen precio. Os lo recomiendo, códigotrading.com/forex-tester-4. Vale, pues hemos dicho de evitar esta trampa porque claramente es una contratendencia muy delicada. Nos tocaría pues ir muy cerca y eso no nos da margen al stop loss, entonces esas las evito. Vamos siguiendo, ha dado como una reentrada aquí, pero que ya hemos dicho que no nos interesa. Vale, ¿qué sucede aquí? Pues que ya no da margen porque operamos entre el 5 y el 50, y esta trampa pues ha superado el 50, que es el número que pone 150, es una pillada de más del 50. Entonces, ¿cómo saber escoger las divisas? Dice Germán por el chat. Vale, pues lo tengo en cuenta. A ver, yo os diría como base que escojáis los mayores, ¿no? Lo que es eurodólar, libra dólar, dólar yen, dólar CAD, dólar australiano, dólar neozelandés y dólar franco. Estas 7 serían las que normalmente tienen mejor spread. Después estos serían los mayores. Después hay uno de los cruces que es el euro con el yen, que tiene prácticamente pues el precio muy parecido a los mayores, y también pues es bastante interesante. Vamos a continuar porque solo hemos tenido una entrada. Entonces seguimos. Aprovecho
para deciros que todo aquel que vaya muy perdido, en la academia tenéis el curso Código A, que es este de aquí, curso de iniciación de 30 vídeos, que es pues para dar unos cimientos. Entonces, el que en los directos se pierda mucho, les recomiendo este curso, que son 30 lecciones, y yo estoy muy contento del resultado que quedó con Código A. Después ya está Código B, donde ya es más avanzado y va por pues por distintos módulos, ¿no? Si queréis, si os interesa el Forex, la psicología del trading, lo que os interese. Vale, vamos allá. Esto también para entrar alcistas ha pillado demasiado profundamente. Vale, aquí puede haber una trampa un pelín rebuscada, pero bueno, vamos a analizarla, vamos a tomar medidas y vamos a ver si realmente la podemos operar. Entonces, es una trampa muy pequeña, la pillada está entre el 5 y el 50 y hay un dato que hace que no se pueda operar. A ver, ¿quién es el que me dice por qué esta trampa no se puede operar? Está incumpliendo algo. Ya sé que es a contratendencia, pero os he dicho que hoy vamos a operar a favor y en contra. Entonces, a ver si alguien me dice cuándo, o sea, por qué motivo no se puede entrar en dicha trampa. Cumple todo menos un parámetro. Muy bien, Charlie. Charlie dice que está quemada. Entonces, es ese motivo, está quemada. ¿Qué significa está quemada? Pues veis aquí que cuando he trazado el Fibonacci hay el nivel de 33 y el de 66. Esos son los tercios. Pues cuando llega a este tercio de aquí abajo, que ya es pues que ha tocado el segundo tercio, ya descarto la trampa. Entonces, a lo mejor no lo veis muy bien porque lo que toca es la mecha. Esta, al tener el cuerpo tan recogido aquí, os podría despistar, pero Charlie lo ha visto muy bien, igual que Germán, que también dice está quemada, Dramillanes, tenéis razón, está quemada la trampa. Entonces, queda descartada porque ya está quemada. Es muy importante filtrar bien en una estrategia para no sobreoperar. Porque yo me encuentro mucho que muchos alumnos cuando me pasáis operativa, pues a veces estáis forzando entradas porque tenéis ganas de operar. Vale, esa ya estaba quemada, por lo tanto, aunque ahora me dé una segunda entrada, ya queda descartada. Y ahora cae en picado. Pero bueno, hoy no tenemos que analizar si esto es alcista, si esto es bajista, ya os digo que le pegamos a todo. Entonces vamos a operarlo todo. Aquí tenemos una entrada claramente bajista. Y aunque viniéramos de este movimiento de aquí tan alcista, pues esta caída tan fuerte de aquí, pues bueno, me puede dar indicios de que la cosa ahora puede seguir abajo. Pero ya os digo que el análisis tendencial hoy no es tan importante porque estamos experimentando con operar todas las trampas que sucedan. Vamos a ver porque también podría estar quemada esta trampa. Pues esta trampa es muy parecida a la de antes, pero si os fijáis no está quemada, no toca el 33. Además, lo estoy tomando... No, perdón, está súper quemada. ¿Por qué? Porque la vela que pilla el nivel, primero que supera el 150, segundo que ya llega al tercio y mucho más, claro, la vela blanca, que es la misma que llega al nivel, ya la está descartando totalmente. Por lo tanto, queda totalmente descartada esta entrada bajista. Aquí no llega a hacer trampa al nivel. Aquí sí, aquí tenemos una entradita. Pongo el Fibo directamente. Y como podéis ver, pues tiene fuerza en los dos lados. Es pequeñita, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. El mínimo que le pedimos son 4. No llega a pillar más del 50 y sí que pilla más del 5. Todo, lo cumple todo y es un cambio de color.
que es uno de los tipos de entrada que tomamos. Entonces pongo un nivel de trampa y vamos a operar esta trampita. Ahí estamos, es una venta, esta trampa es una venta. Entonces empezamos por el take profit. Claro, el take profit en principio tenemos que ir a cuerpos, pero ahora vamos a ver si realmente a cuerpos. Si realmente esto nos permite poner un stop lo suficientemente lejos como para estar cómodos. Claro, el stop nos lo hace poner aquí. Yo lo veo un pelín justo, porque viendo esta vela de aquí, pues si nos hace una vela de un tamaño parecido a esta, pues directamente nos hace saltar. Entonces yo me iría pues aquí arriba con el take profit aquí abajo. Mira, cojo este punto de aquí y el take profit aquí abajo. Y es una venta al 2%. Y vamos a ver. Pongo el punto de gestión, que ya sabéis que es este de aquí. Vale, pues hemos tenido take profit. Este punto de gestión ya os lo he dicho 1000 veces, pero bueno, para todo el que sea nuevo, si hubiera un cuerpo cerrando por encima, muevo a break even. Break even, que significa pues desplazar ya el take profit en el punto de entrada para salir, intentar salir sin pérdida. Pero solo cuerpos, las mechas me dan igual. Vale, pues hemos tenido un take profit, lo apunto, 10.163 euros. A ver. Saludos desde Guatemala, Marvin, saludos desde Barcelona, desde México. Pablo comenta si solo exploto las trampas, sí. O sea, estoy trabajando con la estrategia de trampas, entonces solo estoy operando trampas. Vale, como hemos dicho que vamos tanto a favor como en contra, ¿qué sucede? Pues que me está dando ahora una entradita. Vale, esta de aquí. Entonces, esta entrada tiene aquí 1, 2, 3 movimientos y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y además sí que cumple la pillada, pero no tiene fuerza. Entonces podemos mirar, pues si ir aquí, que vemos que incumple igual que aquí. Después tendríamos este punto, pero acaba siendo muy parecido al de más abajo, porque ahí ya depende un poco de lo escrupulosos que seamos con la fuerza. Entonces, si somos muy meticulosos, esto lo vemos como que aquí dentro hace un tercer movimiento. Si en la fuerza no somos tan rebuscados, pues podríamos verlo como 1, 2. Y este lado, pues también 1, 2, pero aquí ya es más difícil que obviemos esto. Entonces, es una trampa que en cuanto a fuerza es un poco delicada. Y ya si nos vamos a la más obvia, que es esta de aquí, lo que sucede es que me pilla más allá del 50, o sea, del 150. ¿De acuerdo? Entonces nada, queda descartada y solo hemos tomado de momento 2 entradas. También dicen que hay saludos desde Nicaragua, hay gente pues de todo el mundo ahí y con la suerte pues de que nos podemos entender. Vale, que tenemos un lenguaje común, que aparte de la lengua que hablamos es el trading. Entonces, vale, aquí tenemos otra entrada, es una entrada bajista, va a favor pues de toda esta fuerza y vamos a ver si esta sí que cumple pues lo que son los parámetros. Vemos que la fuerza está a la derecha, aquí hay un 1, 2 y hace un giro. Así que vamos a hacer una venta. El take profit pues iría a los cuerpos, que es bastante cerca. Y el stop loss aquí arriba.
esta sería la colocación. El stop siempre el doble de lejos. En esta estrategia no es que yo os esté recomendando poner el stop lejos, es que esta estrategia que estamos simulando con el Forex Tester 4 la estamos simulando así. Entonces voy a trazar el nivel de gestión para que veáis que me ha respetado, o sea, me está respetando el punto de gestión, me sigue respetando y ahora pues ha ido en la dirección que interesa. De momento retrocede, no quiere llegar, nos podemos cubrir al menos hasta aquí. Esto ya no me gusta, lo que voy a hacer es intentar salir en empate. Vale, pues he salido en empate porque ya la situación ha cambiado y ya se me estaba yendo para arriba. Se ha ido a tocar prácticamente el take profit, pero bueno, no ha llegado. Unas veces llega, otras no. Eso tenemos que mantenernos rígidos en la estrategia porque no es algo que te tengan que tumbar psicológicamente. O sea, que se haya quedado 2 o 3 pips sucederá unas veces y no pasa nada, tienes que seguir con lo que veníamos haciendo y que tengas una buena psicología. Vale, hemos ganado 1 euro porque siempre le doy un poquito de margen para cubrir lo que son el spread, comisiones. Eso ya dependerá del mercado en el que trabajéis. Aquí estamos en el mercado de divisas. Y bien, os recuerdo que el programa que estoy usando es Forex Tester 4, que ahora mismo está muy rebajado. Entonces es una herramienta súper importante para todo trader, juntamente con lo que es la formación. El Forex Tester tiene una versión demo para probar, no es necesario que paguéis. Lo único que ya si queréis pues trabajar con él profundamente sí que se paga, pero ahora mismo está muy económico con un precio especial por debajo del oficial. Y después están lo que son las formaciones, que lo mismo os digo, no tengáis prisa por pagar, tenéis código A, que es el curso de iniciación totalmente gratuito, y código B, que ya es más avanzado, también gratuito. Entonces, empezad pues con demo de Forex Tester, con el simulador. Claro, no podréis hacer todo un año porque tendréis una limitación de un mes, pero bueno, podéis bajar un poco de temporalidad para ir probando. Tenéis las formaciones gratuitas y empezad pues de forma ahorrativa. No tengáis prisa ni por empezar en real, ni por comprar formación, ni por comprar el simulador. Piano, viendo si realmente os interesa. También, pues si acabara interesándoos una formación ya más avanzada con mentoría, que antes pues lo tengáis muy claro, que lo que os gusta es mi forma de ver el mercado, mi forma de trabajar, mi forma de operar, y a lo mismo con el simulador, ¿no? Haberlo probado en demo muy bien antes. Entonces vamos a continuar porque esto ha cambiado la dinámica que llevaba. Entonces aquí podría haber una entrada muy pequeña que no sé si cumple, porque se tiene que analizar. Al estar entrando a todo es un poco frenético, porque nos da igual la dirección y nos ponemos en cualquier trampa si nos lo permite. Vale, cuesta un poco ver el color, pero esta vela ya ha cambiado a negro, por tanto pasa de blanco a negro. El 33 me lo respeta, como podéis ver, el cambio de color no conecta con aquí, y es una trampa de 1, 2, 3, 4, 5 velas, por lo tanto cumple con todo, así que la vamos a tomar. Sigue siendo venta. El take profit intentamos ir a los cuerpos primero, y si vemos que eso está muy cerca pues ya buscamos otros puntos. Voy a apiñar un poco para tener mejor visión a la hora de colocar. Entonces, como el stop loss aquí es muy cerca, nos deberíamos ir aquí. Entonces, claro, es un punto un poco delicado, porque el ir aquí nos hace ya también ponerlo más allá de este nivel. Así que lo que podríamos intentar
es lo siguiente. O sea, vamos a probar de ir a este extremo, al extremo, cuando normalmente vamos a cuerpos, para ver si eso nos permite un poquito más de chance a la hora de colocar la operación en este punto. Entonces vuelvo a poner a mercado una orden y a ver si a extremo me lo permite. Claro, sigue quedando muy lejos. Entonces ponemos el stop donde queramos, que es aquí. Voy a ver los pips, 1000. Pues entonces sobre 500 debería ir el TP, que coincide con todos estos cuerpos. Vamos a probar, es un poco lejos, pero estamos a favor de toda esta caída, entonces vamos a probar ahí. Ostras, pues ha llegado en una vela, ha hecho incluso un gap, y después de esta trampita pequeña se ha ido directo. Y aumentamos pues la cuenta en 10.269 euros. Hemos tenido TP, TP break-even y otro TP ahora. Un TP pues bajista. Y muy bien, vamos a ver. Vicente dice gracias por el gran aporte de código AIB. Hombre, yo creo que está bien pues que el que no tiene los recursos pueda intentarlo por su cuenta. Entonces, que alguien que no se puede permitir formación, estoy seguro que si es muy constante y muy metódico, con el contenido gratuito se puede pues lograr tener resultados. Que no es fácil y es más fácil con una mentoría, sí, pero yo doy esa opción porque creo pues que es injusto que solo se pueda permitir a alguna gente tener una formación y otra gente no pueda. Vale, aquí vemos que no hay niveles porque el de aquí más arriba ya salta. Por aquí si hubiera cambio de color, que ahora lo hay, sí que tenemos una de bajista, como podéis ver. Es esta entrada bajista de aquí. Entonces la vamos a tomar, quito ya el FIBO y pongo el nivel aquí. Tengo los accesos directo de teclado, que con la T pongo el nivel de trampa, con la F el Fibonacci, con la M pues ya me sale lo de orden a mercado, y eso, si queréis, pues en el YouTube ponéis código trading Forex Tester 4 tutorial, o Forex Tester tutorial código trading, bueno, el orden da igual, ahí os saldrá pues un tutorial de prácticamente una hora, donde se explica todo el funcionamiento de este programa. Esto es una venta y nada, esta será muy fácil de colocar porque el take profit pues a los cuerpos nos da mucho margen para poner el stop loss, que es el doble de lejos, por aquí estaría bien. Y como podéis ver, pues aquí está el TP, esto es el TP, porque es una orden bajista y esta línea es la entrada y aquí está el stop loss. Entonces, si llega aquí se pierden unos 200 porque estamos trabajando con el 2%, y si llega aquí se ganan aproximadamente unos 100 porque es la mitad de distancia. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? Pues consiste en cortar pérdidas. Si la cosa se pone en esta zona, intentamos salir en empate, desplazando el TP aquí y al menos no perder. En caso de que ya llegue a esta zona, cerramos la operación sin llegar aquí, para no perder 200, perder menos. Y si la cosa va a favor, pues la dejamos correr. Entonces, es una estrategia que no es lo más habitual, gestionar con stops lejanos y tal, y que a muchos os gusta pues esta nueva manera de verlo, que no es nueva de que yo me lo haga inventado, es pues que no está tan visto, que no es tan habitual verlo. Vale, vamos a poner el nivel de gestión, porque si podéis ver yo solo me fijo en los cuerpos y esta mecha es un susto que claro, si vamos a stop aquí como la mayoría de estrategias pues ya estaríamos fuera. Vale, me está respetando.
De momento no ha hecho un recorrido como para poder mover a empate, no. Esto es el 1, ¿veis? Aquí. Aquí tenéis el 1 y ahora podría hacer un 2, por lo tanto yo esperaría que ya me supere este punto de aquí para empezar a mover a empate. Vale, de momento no me supera este bajo, por lo tanto no. Vale, pues no me ha dejado tiempo de mover a break-even y ha llegado a TP. Porque si os fijáis, yo estaba buscando, pues que ya... Uy, lo he trazado mal aquí. Que ya superara este, y cuando lo ha superado ha llegado a TP. Es muy habitual en esta estrategia que cuando ya hace el 2 también está tocando TP. Os lo habéis visto que sucede muchísimo. Y eso no es ninguna magia, es que tenemos el TP muy cercano, ¿no? Y pocas veces nos deja protegernos al llegar al objetivo de beneficios. Ya llegas sin poder mover a break-even. En cambio, a la zona negativa, que esa es la ventaja que tiene esta estrategia, en zona negativa nos permite mucho gestionar, porque al trabajar con un stop tan holgado, tenemos tanta distancia que la mitad de operaciones que se van en contra las salvamos en break-even y la otra mitad con una pérdida parcial, y hay un muy pequeño porcentaje, en torno al 2%, que sean pues stops completos. Vale, vamos a apuntar el resultado de esta operación, que es la quinta. Aquí el balance. ¿De dónde saco este dato? Pues del balance. Estoy apuntando esto de aquí. No sé si lo tapo, no lo tapo con el cuerpo. Pues estoy apuntando el balance que va subiendo. Al lado del balance está el equity. El equity, si os fijáis, coincide con el balance siempre que no haya operaciones abiertas. ¿Por qué? Pues porque el equity es el precio si lo cerraras todo ahora. Entonces, como ahora no hay nada para cerrar, es el mismo que el balance. Pero si tuviéramos una operación abierta que, por ejemplo, se están perdiendo 20, pues el equity estaría 20 euros por debajo del balance, porque el equity nos dice qué pasa si ahora mismo nos vamos. Si ahora hago cerrar operación, ¿vale? Y cuando tienes una suma de muchas operaciones, pues ese equity fluctúa mucho. Porque si estás en el dólar CAT, en el euro dólar y en la libra dólar, pues ahí el equity va fluctuando. Vamos a ver. Leandro dice, Código VIP fue la mejor inversión que hice. Aprendizaje a montón. Saludos. Sí, a ver, la ventaja de Código VIP, que es la formación ya más avanzada, es que ya incluye 6 meses de aulas. Pero a diferencia de el Élite y el Pro, que está debajo mío, que no lo veis bien, pues a diferencia del Pro y el Élite, el VIP ya os incluye aulas privadas. O sea, aparte de estos 6 meses de aulas en grupo, el Código VIP también incluye aulas individuales. ¿De acuerdo? Entonces, estoy muy contento pues de que estés contento de Código VIP. Por cierto, otra cosa que me sorprende mucho es que pues los Pro, como podéis pasar a Élite o a VIP, y los Élite podéis pasar a VIP, que hay un porcentaje altísimo de alumnos que subís a una suscripción superior pagando solo la diferencia. Y bueno, eso me pone muy contento porque me demuestra pues que el que está dentro tiene ganas de más. No es al revés, por ejemplo, que la compra de estas formaciones tiene una protección de 15 días, ¿no? Y hay mucha gente que sube a un plan superior y prácticamente nadie que me pida que le devuelva el dinero. Entonces, eso me motiva porque, bueno, es señal de que cuando tenéis el Pro, que solo hay un mes de aulas grupales, veis los contenidos, veis todo lo que ofrece ser pues la mentoría, pues os quedáis con ganas de más, y entonces eso me pone muy contento. A ver qué más. ¿Qué opinas de las velas Heikin Aishi para largo plazo? Pues no las he trabajado ni backtesteado, entonces no te puedo dar una opinión formada. Si te digo algo o te digo que de entrada no me llaman la atención, pues no seré cuantitativo, será una opinión basándome en que pues a nivel de nuevos inventos, de nuevas herramientas, indicadores,
pues como voy muy quemado de eso, de probar muchas estrategias ahí, backtestearlas y que no me vayan bien, pues te diría, no, no tengo ni ganas de probar, pero no sería justo. Entonces, no sé qué decirte. Vamos a tomar una última entrada. Aquí no tengo niveles, porque lo iría ya a buscar aquí. Ahora sí, lo único que... Uf, ha dado un giro muy bestia, ¿eh? Ah, mira, pero cumple. Ok. Pues mira, esta es una trampa un poco extraña. Como estamos entrando en todas direcciones, pues nos toca tomarla. Y bien, pues es una trampa alcista. El Fibonacci pues nos demuestra que se ha ido acercando al 50 pero no toca. Respeta el 33 claramente. Y de fuerza podríamos decir que con este mechazo pues hace como un 1-2. Hay más fuerza en este lado. Quizá algunos traders me diríais que lo veis como un 1, otros que lo veis como 1-2. En cualquiera de los casos es operable, tanto una como la otra. Entonces, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues entrar a mercado, una compra y el take profit, claro, es una trampa bastante grande. Entonces me voy a los cuerpos y vamos a hacerlo matemático. Vamos a ver dónde está el TP. A 639. 639. Uy, 639 por 2 son 1200. No, perdón, el stop. 1278. Y es una compra. Vemos que ha quedado aquí abajo, mira, anclado bastante bien con esto, porque no teníamos niveles cercanos. Entonces lo he hecho matemático. Vale, pues pongo el nivel de gestión para que llegue ahí con este giro, pues tiene lo suyo, o sea, nos da mucho margen. De momento nos está respetando y pues ha tocado ya a take profit. Era una trampa que me asustaba un poco, pero bueno, ha retrocedido bastante y lo que ha acabado haciendo pues es el 1-2. Este movimiento, que yo os digo que un movimiento solo no acostumbra quedar, siempre se empareja con un segundo, pero igualmente esta caída nos ha asustado, porque entonces lo que podría estar dibujando en lugar de un 1-2 así más grande es pues que en esta pausita de aquí hubiera el 1-2 y ahora hiciera uno para abajo. Pero bueno, ha ido bien, apuntamos el resultado y ahí tenemos el resultado. Va, a ver qué decís. Dave, ¿hay alguna alternativa para hacer el backtest sin el Forex Tester? Sí, o sea, hay alternativas para MetaTrader que son gratuitas, pero a mí no me gustan. ¿Por qué? Porque en lugar de aquí que yo, pues cada vez que pulso el espacio, hago pasar una vela y si quiero ir para atrás, pulso el botón de borrar, ¿qué sucede? Que en MetaTrader hay el play este y la velocidad y corre el precio y aquí yo hago un año en H4 en una hora aproximadamente y en MetaTrader para hacer un año en H4 en un par pues me puedo tirar 3 o 4 horas. Entonces es una inversión que recomiendo mucho porque te acompaña toda la vida. O sea, yo llevo un montón de años con el Forex Tester. Ya tuve pues la versión 2 y ahora la 4. ¿Qué sucede? Que en ForexTest, en códigotrading.com/ForexTester4, bueno, Forex-Tester-4, que lo tenéis en la descripción, también pues os lo escribo ahora mismo en el chat, pues aparte de los que no lo tenéis, la oferta ForexTester4, también hay oferta para actualizar a ForexTester4, que es, si tienes una versión anterior, puedes actualizar y también está por debajo del precio. O sea, si alguno tiene el 1, el 2 o el 3 y quiere pasar al 4, está muy bien también de precio. Vale, entonces lo vamos ya a dejar aquí. Espero que os haya gustado pues esta simulación
en el dólar CAD. En principio los directos ahora en lugar de en domingo serán en sábado. No todos los sábados, ya iré viendo cuándo me lo puedo montar porque realmente hay un volumen bastante grande de alumnos y lo que son los que están en aulas grupales pues no lleva tanto trabajo, pero ahora hay bastantes VIPs y eso hace pues que tenga que dedicarme más a los contenidos para miembros y no pueda hacer el volumen que hacía de contenido gratuito. Entonces, muchas gracias a los asistentes. Y Forex Tester 5, pues acaba de salir el 4. O sea, el Forex Tester 4 diría que hace 3 meses, si no me equivoco, 4 como mucho, que salió. Entonces, ellos, pues cada X años sacan una nueva versión, pero ahora falta muchísimo para que haya un 5. O sea, supongo que como mínimo hasta de aquí 4, 5 años, 6 años, con las actualizaciones de este tipo de softwares, pues tienen esa distancia, pues no creo. El Vita dice gracias por tus cursos, gracias a ti pues por asistir al directo. Y saludos pues a Aarón, a Gerson, Vicent, Lisandro, Antonio, Alex, Dual, Juan Carlos, todos los que vais comentando. Muchas gracias y bien, ya sabéis, si no estáis suscritos al canal y os gustan mis contenidos, podéis darle a suscribir, también a la campanita, porque así YouTube os avisa cuando yo estoy en directo o cuando cuelgo vídeos y cualquier cosa que cuelgue. Y también pues visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.